El domingo, en estas jornadas jacobinas que estamos celebrando aquí en Madrid, y toca la mesa de empleo, una mesa que hemos llamado Retos pendientes en la era de la precarización y la uberización. Porque aunque estamos transitando unos momentos extraños en los que nada es lo que parece para el Gobierno, al parecer viven en una realidad paralela y el mundo del empleo no puede ser diferente, ¿no? Según el Ministerio de Trabajo y según el Gobierno, vivimos la edad de oro del empleo, pero no hay nada más lejos de la realidad porque seguimos generando empleo precario, empleo mal pagado y con poquísimas garantías de futuro. Y además estamos creando un empleo inseguro, porque una realidad de la que pocas veces nos habla la ministra de Trabajo es la de la siniestralidad laboral, porque que tengamos que estar hablando en el siglo XXI, en 2024, de siniestralidad laboral es bastante indecente. Por poner un simple ejemplo, en lo que llevamos de año, y estamos a 27 de octubre, han fallecido 13 trabajadores en la región de Asturias en el trabajo. Mientras desarrollaban su trabajo, 13 familias se han visto sacudidas por el fallecimiento de un trabajador. Mientras, al parecer, la izquierda oficial allí en Asturias, que gobierna, debe andar muy preocupada por la lingua, pero por la siniestralidad laboral, desde luego, no. De eso podrá hablarnos luego Javier López, que bueno, pues fue el que negoció y que consiguió que se aprobara el Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad de Madrid en el momento en el que él ostentaba la Secretaría General de Comisiones Obreras de la Comunidad de Madrid. Garantizar la seguridad de los trabajadores es algo fundamental que da hasta vergüenza decirlo. Y más vergüenza da tener que decirlo cuando el Ministerio de Trabajo lo ocupa una persona que se supone que es militante del Partido Comunista de España. Si Marcelino Camacho levantara la cabeza, desde luego no estaría nada contento. Antes de ayer se publicaron los datos de la EPA del tercer trimestre del año. Durante este trimestre del año hemos creado 138.300 empleos, dejando la tasa de desempleo en el 11%, cosa que fue muy celebrada por el Gobierno. Pero, aunque se ha de celebrar que se genere empleo, estamos todavía muy lejos de la tasa de desempleo de la Unión Europea, que está en el 5,9%. Aquí estamos en el 11%, en Europa están en el 5,9% y el Gobierno lo celebra. Es algo absolutamente inconcebible. Sigue existiendo una gran precariedad laboral en España y eso no es motivo de festejo ni de jolgorio. Por poner un simple ejemplo, vamos a ver los datos del sector educativo. El sector educativo es un sector con una inestabilidad laboral inaceptable. Durante los meses de verano, el 21% de los trabajadores de los centros privados y el 11% de los trabajadores de los centros públicos se van a la calle. O sea, las personas encargadas de formar a nuestros hijos y a nuestras hijas durante los meses de julio y agosto tienen que irse a la oficina del IEM. Y ese dato es mucho más sangrante en la educación no reglada, donde al menos el 39% de los trabajadores de la educación no reglada se va a la calle, con riesgo de no volver a tener trabajo al curso siguiente. Si eso es apostar por los servicios públicos, pues no sé. Y no voy a extenderme mucho más. Hoy contamos con una mesa de excepción. Paso a presentar a los ponentes. Nos encontramos a mi derecha con Javier López, que fue secretario general de Comisiones Obreras de Madrid. Es profesor y licenciado en Geografía e Historia, a la par que escritor y colaborador en distintos medios de comunicación. También nos acompaña Ana Erkoreka, que es licenciada en Derecho y presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y colabora en el programa Aquí hay trabajo de Televisión Española. Hoy por hoy es una de las personas referentes en el combate contra el fraude laboral y defensora de la importancia de dotar de más medios a la Inspección de Trabajo. Manifiesta las carencias con las que trabajan y no ceja en el empeño de mejorar la situación, aunque no siempre cuente con el respaldo del Ministerio de Trabajo. Y por último, tenemos el honor de que hoy nos acompañe Cándido Méndez, secretario general de la Unión General de Trabajadores. Ostentó dicha responsabilidad desde 1994 hasta 2016. Es ingeniero técnico industrial especializado en química y ha sido y es uno de los referentes en las luchas sindicales de este país. Ha sido una piedra en el zapato, ni más ni menos que de 4 presidentes del Gobierno,
de Felipe González, de José María Aznar, de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy. En estos días se encuentra presentando su libro Por una nueva conciencia social, en el que resalta, entre otras muchas cuestiones, la necesidad de generar empleo de calidad. Cándido, si tienes que en 2024, jubilado, tener que escribir un libro que se llame Por una nueva conciencia social y que apueste por la generación de empleo de calidad, es que la cosa no va muy bien. Y bueno, sin más dilación, paso a darle la palabra a Javier López. Me parece que se da aquí al botón, si no creo recordar mal. En primer lugar, agradecer el que se estén celebrando estas jornadas en el Centro Abogados de Atocha. El Centro Abogados de Atocha, que era una antigua empresa industrial de esta zona. Esta zona fue una de esas zonas industriales que se fue al carajo para crear oficinas, viviendas, etcétera, como Méndez Álvaro y como otras tantas, Julián Camarillo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un resto industrial reconvertido en centro de formación. Nos costó un montón el poder sacar adelante este proyecto y que haya podido irse pagando mes a mes la factura de mantenimiento de toda esta estructura que sirve de centro de formación, que sirve de centro también para acoger a diferentes encuentros de todo tipo, desde este encuentro hasta encuentros poéticos, presentaciones de libros. Cándido me decía antes que ha estado aquí presentando libros, etcétera, etcétera. Y además es la sede de la Fundación Abogados de Atocha. Los abogados de Atocha existían antes de la serie Las Abogadas y antes de que aparecieran así tangencialmente en Cuéntame, etcétera, etcétera. Es decir, para cuidar la memoria de aquellos abogados y abogadas de Atocha, que por cierto, los que murieron allí no eran los de Atocha, eran los de más para abajo. No estaban en el 55, esos eran los laboralistas. Aquel día decidieron cambiarse el local porque era más grande, más pequeño, tal. Bueno, pues nos cambiamos el local y los abogados de barrio nos vamos a Atocha. Se fueron a Atocha y se encontraron la muerte y encontraron aquel 27 de enero, aquella noche del 27 de enero de 1977. Ha costado mucho mantener la memoria de los abogados de Atocha, la memoria de cuantos lucharon por la libertad, la memoria del proceso 1001, la memoria y el recuerdo de quienes fueron muriendo en todos aquellos años en fusilamientos o en ejecuciones como la de Enrique Ruano, que acabaron tirados por una ventana. Me siento orgulloso también de estar aquí con Ana Ercoreka, porque los inspectores y las inspectoras de trabajo han sido siempre fundamentales, los abogados han sido fundamentales, pero si hemos sacado adelante muchos procesos de salud laboral, muchos procesos de reconocimiento de derechos laborales en las empresas, ha sido gracias al trabajo de muchas, sobre todo muchas, inspectoras y inspectores de trabajo, y eso lo recuerdo perfectamente porque hemos mantenido muchos encuentros con ellos y muchas reuniones con ellos desde los departamentos de salud laboral, de las empresas, de las secciones sindicales, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, con Cándido Méndez, que ha sido un largo y querido compañero a lo largo de todos estos años. Gracias también a los organizadores de las jornadas, Izquierda Española, el Jacobino, porque yo creo que quienes hoy estamos aquí estamos recuperando aquella vieja canción de Silvio Rodríguez. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. Esa es la conciencia que nos acompaña y eso es lo que hoy nos tiene aquí reunidos. A nosotros y a otras muchas gentes en muchos sitios que también trabajan sobre esta misma realidad. La era está cambiando, están haciendo algo, están muriendo otras cosas y el porvenir se cae y merece la pena acudir corriendo
a sostener esa situación. Bueno, vamos a hablar del empleo. Voy a procurar ser lo más breve posible, aunque la ponencia, se la mandé a David, pues tiene unas 22 páginas y si leyera 22 páginas, pues serían algo así como 66 minutos. Entonces, no voy a entreteneros. Si ellos lo juzgan, que lo publiquen en sus medios de comunicación, en el papel o en lo que sea, y ahí cada uno que extienda lo que quiera extender. Yo voy a lanzar unas cuantas pinceladas sobre el empleo. Yo creo que el empleo, a lo largo de todos estos años, ha formado parte de eso que Noam Chomsky definió como la estrategia de manipulación. La estrategia de manipulación. Las 10 estrategias de manipulación, una de las cuales es la gradualidad. Es decir, si tú quieres introducir un cambio profundo, que cambie completamente las cosas, a lo mejor no conviene hacerlo de golpe. A lo mejor conviene irlo haciendo poquito a poco, porque la gente vivimos una serie de años y va pasando el tiempo y entonces nuestros jóvenes pueden llegar a entender que no van a tener pensión. Hoy, cuando hablas con un joven, dice, no, yo no voy a tener pensión. Si yo, con este trabajo que tengo, no voy a tener pensión. Esto no era así, pero la gradualidad ha ido haciendo que se vayan asumiendo determinadas cosas que en materia de empleo, de derechos sociales, no eran así. Yo hace 40 años, cuando me planteaba empezar a trabajar y ver en qué trabajaba, no tenía estos problemas. Sabía que tenía que buscar un empleo, sabía qué cualificación tenía y sabía cuáles eran mis posibilidades dentro de esa cualificación. No había servicios de orientación, pero había gente que te decía, bueno, mira, tú como eres hijo de trabajadores, no te compliques en una carrera de 5 años, haz magisterio, 3 años, y luego ya te pones a dar clases y si quieres estudias una carrera después. Pues bueno, así lo hice, es lo que soy. Lo tenía claro, había unas líneas muy claritas de desarrollo de la persona en aquellos días. Pero esto ha cambiado profundamente a lo largo de estos 40, 50 años. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado, primero, ocurrió en el año 73, con la crisis del petróleo. La crisis del petróleo mandó al carajo el sistema de empleo, de formación, de desarrollo económico, el estado de bienestar que venía caracterizando a Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Acabó la Segunda Guerra Mundial, se instaló un sistema de equilibrio, trabajadores, gobiernos, empresas, el este, el oeste, los comunistas, los liberales. Bueno, a ver qué sale de aquí, y se compuso un sistema de equilibrio, de bienestar, de reparto de las rentas, de reparto de la riqueza. Hasta que la crisis del petróleo dio un giro que aprovecharon perfectamente los que luego serían denominados ultraliberales, la Escuela de Viena, la Escuela de Chicago, Friedrich von Hayek, Milton Friedman, premios Nobel, años 74, años 76, premios Nobel de Economía, y entonces dijeron, no, esto, la libertad económica por encima de todo. Y a continuación llegaron los políticos, se pusieron el vestido que les habían fabricado y construyeron, pues, Margaret Thatcher en Inglaterra, Ronald Reagan en Estados Unidos. Ahí cambió ya el sistema de empleo, el sistema de protección, el sistema de desarrollo económico. Hasta que en el año 89 cae el muro de Berlín. El muro de Berlín se va al carajo y entonces lo que había sido un equilibrio entre la amenaza comunista, el liberalismo, tal, bueno, pues se queda con un solo protagonista, que es todos estos liberales que ya habían ido creciendo. Ahora se estrena una película sobre Ronald Reagan, que anuncian por la tele, se me acaba de venir a la cabeza ahora mismo, en la que se ve a Ronald Reagan delante del arco de Brandenburgo, diciendo, señor Gorbachev, derribe usted este muro, derribe usted este muro. Bueno, pues el muro se derribó y cayó el comunismo, nadie sabía qué iba a pasar después y todos teníamos la sensación, no ya del que hemos mentado antes, La era está pariendo un corazón, de Silvio Rodríguez, sino la sensación de que la profecía de Gramsci
se hacía realidad. El viejo mundo se muere, el nuevo mundo tarda en aparecer y en este claroscuro surgen los monstruos. Lo que pasa que los cambios son tan acelerados que los monstruos no paran nunca. Desde aquellos días vivimos en una era de transformaciones y generación de monstruos constantes. Lo que había sido un mundo bipolar se transformó en un mundo unipolar, en el cual todo era dirigido por los liberales, por los ultraliberales, por el imperio estadounidense. A eso le llamaron globalización. Le dieron un nombre, globalización. ¿Quiere decir que antes no había globalización? Sí, muchísima, pero si Inglaterra inventó la globalización en el siglo XIX y comerciaba con la India y tal, y había intercambios de productos por todos los lados, pero había que darle un nombre y le llamaron globalización. Han pasado 30 años y ahora nos damos cuenta de que cuando cayó el muro, no asistimos al triunfo de la libertad sobre la opresión comunista. No era eso lo que estaba ocurriendo. Estaba ocurriendo que el liberalismo, después de derrotar al nazismo, ahora derrotaba al comunismo y se hacía con todo el planeta. Esa es la situación que desde entonces hemos vivido. El capitalismo se ha convertido, como dice Chesterton, en el monstruo que crece en los desiertos. Se hace a sí mismo, se hace de la nada, se construye, se destruye, cambia permanentemente y sigue adelante dominando el planeta. La ideología de la libertad, esa ideología de la libertad de la que es tan experta Isabel Díaz Ayuso, esa ideología de la libertad consiste en que teóricamente podamos hacer cuanto queramos, pero sometidos siempre a un control, a un poder social sin precedentes. Es decir, si os dais cuenta, hoy cuando alguien comete un delito inmediatamente lo pillan porque estamos controlados absolutamente. Tiene el beneficio de que pillan al delincuente, pero tiene el perjuicio de que estamos sometidos a cualquier control. Hay determinados sistemas económicos en el mundo que aprovechan las cámaras, aprovechan los sistemas de control perfectamente. Bien, somos libres, pero cada día tenemos más miedo. Somos muy plurales, pero cada día somos más iguales. Es decir, yo trabajo en Parla y allí las chavalas y los chavales jóvenes, sean de origen marroquí, senegalés, de Mali o de cualquier sitio, todos están en la misma lógica del teléfono móvil, y funcionando de la misma manera. Es decir, aparentemente somos muy diversos, pero en realidad somos muy iguales. ¿Cuál es el precio entonces? Pues el precio de la globalización de los mercados es ese mayor control sobre la ciudadanía, también un mayor consumo energético hasta ahora nunca conocido. Pero incluso eso que llaman la reconversión, la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Perdona, Javi, te quedan 2 minutos. Sí, se basa en un control absoluto. Un control absoluto un consumo absoluto de los combustibles fósiles. Bien, después de esa operación del 73, después de la caída del muro, llegó la crisis del 2008 y volvieron a cambiar las cosas. Pero es que después de la crisis del 2008 vinieron todas las primaveras árabes, todos los movimientos Occupy Wall Street, el 15M, lo otro, tal, que parecía que iba a cambiar el mundo. No cambió el mundo, inmediatamente vino la pandemia. Y después de la pandemia, la guerra de Ucrania. Y después de la guerra de Ucrania, la guerra de Israel. Y luego todos esos otros conflictos de los que nunca se habla, el Congo, Mali, Sudán, Yemen, etc. Y los conflictos que no son bélicos con pistola en mano, pero que matan a gente, como el Amazonas, Ecuador o Atacama. Es decir, el control del litio para la fabricación de aparatitos como estos. Es decir, se han generalizado toda una serie de conflictos.
Bien, ¿en qué se ha traducido todo esto? Pues se ha traducido en una precarización del empleo. Nos han convencido de que lo que se fabrica en China, lo que se fabrica en la India, etcétera, es más barato porque tienen otras condiciones que nosotros tenemos que aceptar. Se ha producido una desindustrialización cuyas consecuencias hemos visto en el tiempo de la pandemia cuando no podíamos ni fabricar mascarillas. Y entonces, ¿cuál es el escenario que se nos abre en estos momentos? El escenario que se nos abre es, o aceptamos esa lógica. La derecha la ha aceptado, pero la izquierda también la ha aceptado. La izquierda estamos moderando los efectos sobre las personas de una realidad que aceptamos. Y la izquierda nos sentamos en nuestro tal y pedimos la pizza para que nos la traiga un señor en bicicleta, lloviendo a mares, y que se llama Globo o que se llama de cualquier otra manera. Hemos aceptado esa lógica. O aceptamos esa lógica o nos aprestamos a combatir la precariedad. Combatir la precariedad, que es que nuestras vidas y nuestros trabajos estén sometidos a designios ajenos. Bueno, habría mucho que hablar de la formación, de la cualificación de los trabajadores, de la situación específica de España en cuanto a niveles de paro, a niveles de precariedad con respecto a otros lugares de Europa, de los fenómenos de la inmigración en materia de empleo, cómo están afectando al empleo en nuestro país. Todo esto son campos a desarrollar, pero si tenéis interés en ello, está escrito en la ponencia y podéis desarrollarlo. La tesis fundamental que mantengo en este momento es que nuestro futuro no puede ser el futuro de la precariedad. E igual que en materia de vivienda empieza a abrirse una oleada de pensamiento de que la vivienda es un bien social y, por lo tanto, necesita políticas sociales de vivienda, en materia de empleo, que es nuestra vida, tenemos derecho también a hablar de empleo estable, de empleo con derechos, de empleo seguro, de empleo sin accidentes y cualificación para tener ese empleo y derechos sociales que genera ese empleo, como siempre lo hemos defendido, en materia de pensiones, en materia de protección cuando tienes un accidente, etcétera, etcétera. Lo dejo aquí y muchas gracias por la invitación. Y ahora... Muchísimas gracias, Javier. Ana, cuando quieras. Hola, buenos días. Ha sido un placer escucharte, Javier. El futuro y el presente y está en nuestras manos conseguir que el empleo no sea precario para garantizar un presente para nosotros y un futuro para nuestros hijos y para las personas que van a continuar. Hoy rendimos homenaje a esos abogados de Atocha que dejaron su vida por defender los derechos de todos nosotros y hoy es un centro de formación. La formación es clave, lo hablabas tú, Laura, ayer, como si los trabajadores no son y no saben sus derechos, ¿cómo los van a defender? Si los trabajadores más vulnerables, extranjeros, no conocen el idioma y no conocen sus derechos, poco van a poder defenderlo. Y si la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no estamos, como decía mi abuelo, habría que dibujarla e inventarla. Mi abuelo fue inspector de trabajo, mi madre también, y es verdad que hemos avanzado mucho, hemos avanzado y construido más derechos laborables, pero sin embargo hay veces que el 28 de enero de 2004 en Brasil 3 compañeros de trabajo, inspectores de trabajo y el compañero que los llevaba fueron asesinados porque había un señor que no quería que hicieran su trabajo. No querían que fueran a una plantación agrícola donde estaban trabajadores sin dar de alta, donde estaban en situaciones de esclavitud y donde encontraron la muerte simplemente por defender y proteger a los trabajadores. Ha habido una película brasileña que se llama Pureza, de una madre, no sé si la habéis visto, si no os la recomiendo, que es de una madre que su hijo quiere salir de casa, buscar un futuro e irse para también mejorar la vida de sus padres. Y lo que encuentra es un horror y una desgracia, y es que se encuentra en el Amazonas en una red de explotación donde no tiene salida, donde no tiene futuro y donde algunos compañeros suyos fallecen. La madre decide ir a su búsqueda y decide ir a comunicárselo a las autoridades del Ministerio de Trabajo de Brasil y la Inspección de Trabajo
empieza una actuación y consigue rescatar a más de 1000 personas en situación de esclavitud y consiguen que ese hijo vuelva a casa. Pero eso es una situación en la que a veces se da, pero a veces, como comentaba David, muchos trabajadores no vuelven a casa, y no vuelven a casa porque encuentran la muerte en sus puestos de trabajo. Y todo el mundo tiene derecho a volver a casa sano, porque la prevención de riesgos laborales es un derecho fundamental, lo ha reconocido la OIT, hizo también un plan del trabajo decente y está en manos de todos los interlocutores. Los sindicatos han sido y son muy importantes para defender la seguridad, la salud, los derechos laborales. Sois nuestros ojos en muchas ocasiones porque estáis ahí en las empresas, y también partidos políticos, abogados, profesores, todos los que tenemos algo que decir en este mundo tenemos y debemos hacerlo. Me pidió Guillermo que hablara un poco también de las últimas reformas que se han producido en el mercado de trabajo. Y por ahí arrancamos. En España teníamos un ratio de temporalidad del 24%, la media de la Unión Europea estaba en un 12%, y teníamos que modificar y reformar la contratación temporal porque se estaba utilizando de forma abusiva. Y como comentaba Javier también, eso implicaba a futuro, porque los jóvenes íbamos a pedir una hipoteca y no te la daban porque tenías un contrato temporal, y no te la daban porque tenías una antigüedad escasa en la empresa. E incluso cuando hay trabajadores que han tenido un contrato indefinido, los han despedido y tienen otro contrato temporal, van a pedir una hipoteca, ha sido despedido y se ha despedido de forma improcedente, pero sin embargo el banco le dice: usted solo tiene un mes de antigüedad, porque no cuenta toda la antigüedad anterior, cuenta el segundo contrato. Por eso se realiza la reforma laboral, baja drásticamente del 24 al 12%, pero sin embargo lo que vemos y lo que se habla mucho es el auge de los contratos fijos discontinuos. Y hablabais también de la precariedad en el sector educativo. Y si os fijáis, en los resultados del 2021 se transformaron por la Inspección de Trabajo 360.000 contratos, más de 1000 contratos al día fueron transformados de temporales a indefinidos. En el año 2022 cae a 229.000 los contratos formados. En 2023, 81.839, fijaros que baja un 60%. Y me preguntaréis, ¿pero eso significa que se ha reducido la precariedad? No, porque hay veces que la precariedad se ha disfrazado en torno a fijos discontinuos fraudulentos. Fijaros que en el año 2022 se ha transformado 27.140. En el año 2023 sube un 120%, en torno a 50.781, y en el 2024, de enero a septiembre, 50.000. Hablabais de la precariedad del sector educativo. Los trabajadores que trabajan en el sector educativo, hablabais, Laura, que los despiden en junio y los incontratan en septiembre. Y ahí la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero y la sentencia de la Audiencia Nacional de 2023 señaló que estos trabajadores no son fijos discontinuos, porque están incluidos en una actividad curricular y porque termina el mes de junio, los alumnos se van a casa, pero ellos siguen preparando el curso que viene. Por lo tanto, no son fijos discontinuos, sino que son fijos ordinarios. Lo que nos estamos encontrando de la Inspección de Trabajo es que hay fijos discontinuos que están disfrazando fijos ordinarios, porque tienen actividad durante todo el año. Y si el mes que no tienen actividad corresponde a sus vacaciones y permisos, no es un fijo discontinuo, es un fijo ordinario. Otros fraudulentos que estamos viendo en los fijos discontinuos es que si tú haces una distribución irregular de la jornada, tú tienes que comunicarlo al menos con 5 días. Pero, sin embargo, tú podías estar llamando a un fijo discontinuo con 48 horas. La Audiencia Nacional señala y garantiza que no, porque en cierta medida tenemos que tener una previsibilidad, con lo cual tenemos que por lo menos y al menos mantener ese margen de esas 48 horas. Otro de los rasgos de precariedad de los fijos discontinuos, que se regula por convenio colectivo, es que si yo te llamo por una semana, si tú me dices que no, es una baja voluntaria y no tienes derecho a desempleo. Sin embargo, si por convenio colectivo, y ahí es donde entra el diálogo social y ahí es donde entran los sindicatos, para garantizar que si tú tienes conciliación laboral, que tú tienes a alguien a quien cuidar, si yo te llamo para una semana, que tú me digas que no sea una baja voluntaria y tú tengas derecho a desempleo. Otra de las cuestiones que se está hablando también es de las horas extras, porque desde el año 2015 la Inspección de Trabajo ha aflorado más de 15 millones de horas extras y conecta un poco con lo que estamos hablando y lo que se habla muchas veces ahora de la reducción de la jornada. En España tenemos un problema, y Guillermo lo comentabas, de horas extras. Se hacen más de 6 millones de horas extras a la semana, de las cuales solo 3 millones se cotizan y se abonan. Y eso es un derecho de los trabajadores, bien a trabajar y recibir la remuneración por el trabajo realizado o compensar por descanso. Por eso, cuando hoy se habla que la semana que viene será supuestamente la última reunión del Ministerio de Economía y Trabajo Social para
decir a los sindicatos y a los empresarios que reduzcamos la jornada a 38 horas y media este año y 37 horas y media el año que viene, ¿qué ocurrirá con esa bolsa de horas extras que no se están cotizando y no se están abonando? Por eso, desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, en el año 2019, ya defendíamos que tenía que haber un registro de jornada, porque solo había para los contratos a tiempo parcial y estaban para las horas extras. Pero ¿qué es lo que nos encontrábamos? Que los trabajadores te decían, también por miedo a perder su trabajo, es que yo hoy me he incorporado un poco más tarde porque ayer me fui un poco más tarde y entonces estoy recuperando. Pero no había forma de comprobarlo porque no había un registro de jornada diario. Teníamos el registro de jornada de horas extras, pero todo el mundo te decía que las compensaba. Por lo tanto, no había forma. Acordar, y si echamos la vista atrás, en la reivindicación de Owen de 1817 se consiguieron la reivindicación de las 3 ochos: 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar y 8 horas para hacer lo que se quiera. Si nos fijamos en la normativa y en cómo ha evolucionado, el convenio de la OIT, que fue ratificado por España en 1931, recogía ya esa jornada y esa garantía de que se cumpliera. En España fue a través de una huelga donde los sindicatos tuvieron otra vez un papel muy importante, a través de la huelga barcelonesa, de la canadiense, donde, hartos de tener jornadas infinitas, dijeron que ya estaba bien y que había que tener tiempo también para dedicarle a descansar, porque el descanso, y como comentaba David, es muy importante no solo para hacer lo que uno quiera, sino también para evitar accidentes de trabajo. Porque muchas veces, y algunas veces hemos visto que el trabajador ha tenido ese accidente porque no ha descansado, porque esa falta de atención, por esas jornadas infinitas, y por eso tiene que haber también una regulación, y la hubo por el Real Decreto de 3 de abril de 1919. Por eso la jornada está íntimamente conectada con la seguridad y la salud de los trabajadores. Si fijamos y nos miramos a otros países, cómo se está regulando, Australia tiene una jornada de 37 horas, Francia la mayoría tienen 35 horas, hay algunos otros sectores que más. Alemania tiene una jornada de 48 horas, se puede ampliar a 60 siempre y cuando no se compense en un periodo de 4 meses. Y en Suiza, para que os fijaros, solo el 35% tiene y está regulado bajo la negociación colectiva. Hoy se está hablando de si reducimos la jornada y nosotros desde el Sindicato de Inspectores lo que pedimos es que se haga con seguridad jurídica, que se haga a través del diálogo social, porque es la negociación colectiva la que nos va a garantizar que esa norma sea pacífica, que se aplique y que perdure en el tiempo. El convenio colectivo de la hostelería de Huesca regula y establece ya una jornada de 39 horas. El de construcción establece una jornada de 38 horas y media. Por eso, espero que la semana que viene no tiren la toalla, que sigan contando con sindicatos y con organizaciones empresariales, porque para eso nos garantizará que se trate de una jornada que se aplique, porque el papel lo aguanta y lo soporta todo, pero si no se hace por diálogo social y si no se refuerza a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, poco se va a conseguir, porque hoy en el Estatuto de los Trabajadores dice en el artículo 34 que la jornada anual será 40 horas en cómputo anual, pero lo que vemos muchas veces son prolongaciones de jornada. Por eso es fundamental que se refuerce a la Inspección de Trabajo y también que se tenga en cuenta el tamaño de las empresas que hablaba, porque la mayoría del tejido empresarial son pequeñas empresas y hay que formar, hay que ayudarles, porque a veces la normativa, y lo hemos visto y lo comentaba Javier, durante la pandemia se aprobaron más de 300 normas laborales y eso ha hecho que vivamos en un continuo vorágine de normas que necesitan ser fáciles para entender y necesitan también que les ayudemos a que esas normas laborales se cumplan. Hablaba Javier de que todos tenemos hoy en nuestro dispositivo y nuestro correo electrónico en nuestro móvil y eso nos permite a veces no poder desconectar porque estamos siempre con un móvil pegados. Y en España se aprobó por la Ley Orgánica de Protección de Datos, en nuestro Estatuto de los Trabajadores, el artículo 20 bis, y ha habido sentencias que al trabajador le han mandado correos electrónicos fuera de su jornada o en vacaciones y cuando se incorpora la empresa le despide porque no hace caso a esas órdenes. Sin embargo, ese despido es improcedente porque el trabajador no tiene por qué atender a su teléfono móvil, no tiene por qué atender y si le obligan es una hora extra y se vulneraría el derecho al descanso. También, por otro lado, nos están ayudando mucho porque a través del WhatsApp hemos podido evidenciar que existe una relación laboral por cuenta ajena, por ejemplo, en el sector de empleados de hogar, que es un sector vulnerable. A través de ahí, la sentencia del TSJ de Canarias pudo decir que había las notas de la relación laboral. También a través de WhatsApp podemos ver
cuál es la relación entre empresa y trabajadores, y también, por supuesto, siempre que hablamos de WhatsApp y medios, tiene que estar con el sentimiento del trabajador. Si es su dispositivo personal, lo tiene que consentir, y si es el dispositivo de la empresa, tiene que cumplir unas reglas, y es que no se utilice fuera de la jornada laboral. Incluso si nosotros realizamos una reclamación vía interna por WhatsApp de no me ha pagado las horas, no me ha pagado correctamente, y la empresa me despide, sería un despido nulo por garantía de indemnidad, porque se ha hecho una reclamación interna y queda prueba, y el WhatsApp es admitido como medio de prueba por los tribunales, por la Inspección de Trabajo, se descarga la conversación, y siempre y cuando haya fehaciente que quien lo está comunicando, el empresario y el trabajador, sirve como prueba y nos está ayudando a la inspección y a los juzgados de lo social para comprobar que existe relación laboral, que existe impago de salarios o que existe también un maltrato, tanto los acosos laborales, acoso sexual. Y terminando ya, hablando de la precariedad y de la uberización, y como Javier comentaba, los trabajadores de plataformas digitales fueron los más vulnerables incluso en la pandemia, porque fueron los encargados de llevarnos la comida a casa. Y como decía Javier, a veces les daba o nos daba igual que las condiciones laborales de aquellos trabajadores que cuando tenían un accidente de trabajo, acuérdate, Cándido, un accidente que hubo en Barcelona, ese trabajador era trabajador por cuenta propia, y ahí actuamos desde la Inspección de Trabajo, porque quizás el trabajador falleció porque tenía mucha prisa en entregar el pedido, y eso es una causa y un indicio de precariedad. Y ahí la falta de alta es el primer eslabón de la cadena, porque si la empresa no le da de alta, no esperes que le dé y le pague sus vacaciones, no esperes que le dé los equipos de protección individual, y no esperes que tenga futuro, porque no tendrá prestaciones de seguridad social, a no ser que luego, por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, veamos que ese trabajador estaba de alta y que ahí se repercute la prestación y la tiene que abonar la empresa. Pero han sido los grandes olvidados, y a veces la OIT también decía que se vulnera sobre todo a las personas jóvenes, a los que se incorporan al mercado de trabajo y no tienen otra opción que aceptar esas condiciones de trabajo porque es su primer empleo. Y la OIT decía en un informe que la gran mayoría de esos trabajadores estaban trabajando antes como trabajadores por cuenta ajena y que, sin embargo, ahora por trabajadores por cuenta propia, y que el salario era inferior. ¿Y qué es lo que nos hemos encontrado? El año pasado la Inspección de Trabajo detectó 41.000 falsos autónomos en el sector de Glovo, en otras empresas como Deliveroo, Amazon, que recurren bien a través de la subcontratación, que estabas hablando antes, Javier, o simplemente a vincularlos por un contrato de falsos autónomos. Incluso están las ofertas de empleo, solo se vincula por un contrato de trabajadores por cuenta propia. Y dicen, no, pero es que en este caso la bici, la motocicleta, la raqueta es suya, y por lo tanto él es dueño de su trabajo y él es dueño de su trabajo. Pero eso no es así, porque en el caso de Glovo y en el caso de plataformas, tanto a través de la ley que surgió en el año 2020, ya me está diciendo que estoy terminando, como la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2020, señalaba que no importa si tienes un coche o tienes una herramienta, lo importante es el algoritmo, y es lo que conectaba Javier. Es el algoritmo y es el que nos dice dónde hemos de ir, cuánto tiempo hemos de tardar. Incluso los trabajadores de plataformas que quieren trabajar se tienen que apuntar a una franja horaria y tienen que decir, yo voy a trabajar de 6 a 9. De tal manera que si no aceptan esos pedidos de 6 a 9, son expulsados de la plataforma. Por lo tanto, esa libertad que comentaba Javier no existe, no es tal, porque el trabajador tiene que aceptar ese pedido, porque si no es expulsado. Es el GPS el que le indica también cuánto tiempo ha de tardar, y la retribución que recibe el trabajador no depende de que la hamburguesa llegue en buen estado o no llegue en buen estado, porque eso es un riesgo que opera y lo asume la empresa. Por lo tanto, también lo que hemos visto, no solo a través de falsos autónomos, es que grandes empresas del sector de reparto han utilizado la subcontratación, utilizando a otras empresas, ya no solo en otros países, donde también a través de las actuaciones de la Inspección de Trabajo en el ámbito de la Unión Europea, hacemos coordinaciones a través de la Autoridad Laboral Europea, sino también a través de otros países. Por ejemplo, mi compañero de Brasil vio una gran empresa que utilizaba a una subcontrata y que ellos decían que no controlaban a la subcontrata, que simplemente eran parte de un proceso. No son parte de un proceso porque es parte fundamental de luego esa pieza que se va a vender, y no pueden excluir responsabilidad porque son los primeros que tienen que controlar, tanto en materia de prevención de riesgos laborales como en materia laboral. En este caso vimos que hay una gran empresa que los trabajadores llevaban el uniforme, que llevaban la aplicación,
que la aplicación era la que le decía dónde se tenían que ir y la aplicación no era controlada por la subcontrata, era controlada por la empresa principal. ¿Y qué es lo que se vio? Que era una excesión ilegal de trabajadores y una infracción muy grave de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Y ya terminando y finalizando con lo que decía David, la prevención de riesgos laborales es el derecho fundamental que tenemos todos y ahí vemos cuando la prevención es un seguro de vida, te puede salvar la vida el hecho de llevar un cinturón, un arnés y puede ser la diferencia de que hoy vuelvas a casa o no vuelvas a casa. Es la empresa la que no puede decir que yo entregué ese equipo de protección individual y el trabajador no hizo uso, porque la empresa tiene que vigilar que el trabajador haga uso de ese IPI, que tenga la formación, que tenga la información, que tenga los reconocimientos médicos y que pueda volver sano a casa. La Inspección de Trabajo, estamos ahí para garantizar que el alta y todo, y la seguridad, la salud, los derechos laborales se cumplen y se apliquen, pero es cierto que si no refuerzas a la Inspección de Trabajo, si no la dotas con medios y si no refuerzas la parte operativa, el papel lo aguanta y lo soporta todo. Por eso yo espero no confío, pero espero y demando que los políticos sean coherentes, sean realistas, sean objetivos y que piensen también en que el papel no lo aguanta y no lo soporta todo y que refuercen a la Inspección de Trabajo, porque si no, de poco servirá. Gracias. Muchísimas gracias, Ana, por lo que nos has contado. Vaya disgusto se iba a llevar la ministra si te escuchara hablar. Con la de cosas chulis que hacen en el ministerio, no me explico que pase todo eso que nos has contado. Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, hay veces que hemos tenido un accidente mortal y te han llamado y has ido y los inspectores volvemos muy mal a casa porque vemos que esa vida se podía haber evitado y vemos que se pierde una vida, se pierde una familia, se pierde un amigo y entonces a veces estamos un poco enfadados de esos titulares, de esa política fácil y por eso pedimos hechos y no palabras. Muchas gracias, Ana. Bueno, Cándido, te toca. Tienes la palabra. Yo, en primer lugar, quería agradecerle al Jacobino que para mí está personificado en Guillermo del Valle, la invitación que me ha acusado para estar hoy aquí. Estoy muy contento de estar aquí, de estar en este edificio, que efectivamente es el recordatorio de una tragedia que se convirtió en el pilar de la democracia, en el pilar de la democracia española, ¿no? Y además estoy muy contento de estar con Javier. Le decíamos cariñosamente el poeta, supongo que habréis adivinado por qué, y con Ana. Ana creo no, ha comentado que pertenece a una dinastía de inspectores de trabajo. Yo no pertenezco, mi dinastía se quebró porque mi abuelo era pastor de ovejas, mi padre fue pastor de ovejas en su juventud, se afilió a un sindicato, a la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, y luego en la guerra fue comisario de batallón y lo condenaron a muerte. Y al final, bueno, su vida discurrió por otros derroteros porque le conmutaron la pena de muerte por 30 años de reclusión mayor, supongo porque necesitaban bastante mano de obra, ¿no? Por lo tanto, en mi caso, pues se rompió la dinastía. Yo soy un titulado de grado medio, efectivamente, pero sobre todo he sido un sindicalista, mi biografía es la de un sindicalista. Y la primera conclusión que puedo sacar es que probablemente pastores necesitamos menos, pero inspectores de trabajo cada día necesitamos más. Es decir, que algo que sí que hay que mantener, efectivamente, son marcos y normas para que no sea un riesgo mortal, el acudir por la mañana al trabajo, como decía Ana, ¿no? Yo le agradezco las palabras que ha hecho, que ha pronunciado en favor de los sindicatos, del papel de los sindicatos. Yo tengo mucha confianza en la sociedad civil. Yo tengo confianza en la inteligencia social. Yo creo que España
puede ir en algunos aspectos relativamente bien, en otros relativamente mal, pero en aquello que vaya bien se debe más a la inteligencia social, a la capacidad de llegar a acuerdos, al compromiso de la gente con su trabajo, etcétera, que a lo que pueda aportar, y lo lamento profundamente, pues en este momento el marco de actuación política, ¿no? En ese sentido, le agradecía las palabras en relación con los sindicatos, porque los sindicatos, yo creo que el objetivo que teníamos las organizaciones sindicales se sigue manteniendo, ¿no? Sigue manteniendo intacto. Otra cosa es que lo hagamos mejor, lo hagamos peor, que yo creo que lo estamos haciendo bastante bien. Yo tengo que manifestar que objetivos que en mi época eran aspiraciones, como por ejemplo que el salario mínimo alcanzara el 60% del salario medio, pues ahora está al alcance de la mano. En mi caso era una reivindicación, ahora es una realidad, ¿no? O el hecho de que en materia de pensiones nosotros siempre insistimos, y de hecho en el acuerdo del 2011 incorporamos el objetivo de mejorar el ingreso y no de recortar el gasto, y eso ahora también es una realidad. Incorporamos el objetivo y eso se ha desarrollado en el acuerdo, digamos, en el acuerdo último, o los acuerdos últimos tras la fractura que se produjo en relación con el futuro del sistema de pensiones con la reforma del año 2012 o 2013, no recuerdo bien. Por lo tanto, el objetivo está ahí al alcance, el objetivo tiene pleno fundamento. Mencionaba el moderador el título de mi libro, dice, hace falta una nueva conciencia social ahora. Y lo que quiero comentaros es que creo que no. Hay que asentar la vieja conciencia social, pero hay otros elementos sobre los que tenemos que incorporar, digamos, una dimensión nueva en la conciencia social. Yo soy de los que sigo defendiendo que tiene pleno sentido para nosotros la figura de aquel trabajador del siglo XIX de pobre apariencia, pero que exigía respeto, reconocimiento e igualdad. Y que tenía ideas, no creencias. Que no creía en un ser supremo, ni digamos, como rector de la vida y del universo mundo, ni como rector de la vida política de los pueblos. Creía en la democracia, creía en la libertad, y esas son, digamos, esos son rasgos que hay que seguir manteniendo, porque es que tenemos rasgos del siglo XIX. Ana, el moderador, Javier se han referido a la uberización. ¿Pero a qué se dedican esos señores? A transportar personas, a transportar alimentos, como en la pandemia, o a transportar pequeñas mercancías. A eso se dedicaban los mozos de cuerda en el siglo XIX. Y había que defender a los mozos de cuerda. ¿Qué es lo que han hecho? Pues volver al siglo XIX en la relación laboral, en tanto en cuanto lo que han descubierto es un nicho de negocio por el cual ni se responsabilizan, o quizás se responsabilizan algo, respecto al que provee la mercancía y no se quieren responsabilizar respecto al que la transporta. Por lo tanto, digamos, ese elemento pues pone claramente en manifiesto hasta qué punto, digamos, el objetivo histórico de las organizaciones sindicales pues está lleno de sentido. Es que tenemos que volver a defender la dignidad del trabajo y devolver la esperanza fundada. Me decía, perdóname que no, es Miguel. David, Miguel Ángel, el David de Miguel Ángel. Me hablaba David de los jóvenes que no creen en las pensiones, ¿no? Los jóvenes van a tener una pensión y quien tuvo una pensión de mierda fue mi padre. Es decir, curiosamente, lo que más me preocupa es que tengan un sentimiento que podía haber tenido mi padre, que no lo tuvo. Mi padre en el año 1978 tenía 68 años, nació en el 10. Estaba cobrando una pensión. La pensión media entonces era de 70 euros. 11.000 y pico pesetas, porque entonces los euros no existían. Pero mi padre no estaba en la pensión media. Mi padre estaba por debajo de la pensión media.
En el 2018, 40 años después, la pensión media está en 1.332 euros, que son más de 200.000 pesetas al cambio. ¿Cuánto ha subido la riqueza de España? Pues creo que entre el 1978 y 2018 ha crecido en torno a 10 veces. Pero estos son 20 veces. Nosotros, yo pertenezco a una generación que fuimos a la búsqueda del tiempo perdido. En el año 1977, 78, en un escenario que lo ha descrito muy bien Javier, ¿no? Bueno, yo también os recomiendo mi libro, los ha recomendado su ponencia, yo os recomiendo mi libro. El de la oleada neoliberal, etcétera. Nosotros fuimos a la búsqueda del tiempo perdido, nosotros y nosotras, fuimos a la búsqueda del tiempo perdido en el marco de la expansión del neoliberalismo, digamos. Nosotros accedimos a la democracia en el peor momento económico y sin colchón social ni democrático, porque los países de la Unión Europea lo tenían colchón social y colchón democrático. Y lo hicimos bastante bien, a mi juicio, lo hicimos. Bueno, el pueblo español, el pueblo trabajador español lo hizo bastante bien. He puesto esta cifra de manifiesto, digamos, para remarcar efectivamente que hay esperanza y hay esperanza fundada. Yo creo que en la actualidad las cifras macroeconómicas van bien, hay quien las minusvalora, yo no las minusvaloro, porque yo he vivido como dirigente sindical una etapa que fue la que hubo entre el 2008 y el 2013, que estaba acojonado con una cosa de la que me enteré entonces, una cosa que se llamaba prima de riesgo. Es decir, que no nos prestaban dinero para pagar las pensiones, los salarios de los empleados públicos, etcétera. Y si nos lo prestaban, pues nos costaba un riñón de intereses. Ahora está baja, digamos. Esas cifras macroeconómicas, pues, generan un efecto positivo. Digamos, en la trampa en la que no debemos caer es que esa cifra describe toda la realidad. Eso es mentira. Eso describe una parte de la realidad que nos viene bien, pero luego hay otra parte de la realidad, la siniestralidad laboral, el paro juvenil, la precariedad, que es una cosa distinta de temporalidad. Nosotros hemos reducido la temporalidad y nos ha venido bien, porque la Unión Europea lo que nos pedía es que redujéramos la temporalidad, pero no hemos resuelto la precariedad. Como aquí yo creo que en eso no tengo que insistir. Y ahí es donde tenemos que incidir, ¿no? Hay un aspecto, como puede ser la formación, hay una cifra de Eurostat que define bien lo que pasa en España, ¿no? La cifra se remite a los empresarios y trabajadores y autónomos en España, el porcentaje de empresarios, autónomos y trabajadores por cuenta ajena de baja cualificación. Está la cifra de España y de otros países de Europa. Yo recuerdo la de Alemania, ¿no? Me fijo mucho en Alemania porque es la referencia de la prima de riesgo. El acojone todavía me dura desde aquella época. Por eso me fijo muy bien en lo que ocurre en Alemania. En Alemania, el 16% de los trabajadores es de baja cualificación y el 11% de los empresarios. En España, el 29% de los trabajadores tiene baja cualificación y el 33 o 34% los empresarios, que es algo que a veces no se percibe con la suficiente claridad. Tenemos un problema muy serio de formación. Si tuviera que establecer, digamos, un análisis como desgraciadamente se lleva ahora de polarización, tenemos un problema serio de formación con los empresarios españoles. Si tuviera que hacer, digamos, esa polarización, lo tenemos también con los trabajadores. Entonces hay una serie de elementos que a mi juicio tenemos que resolver. Y yo la sensación que tengo es que estamos perdiendo el tiempo. Es decir, yo creo que estamos perdiendo una gran oportunidad. Para mí hay dos fechas y un destino. El destino es el de España, no el de dos pistoleros de buena planta, como en aquella película, como era dos no sé qué, y un destino, dos vidas y un destino. Claro, es de mi época, la película, no me acuerdo. Entonces, esas dos fechas son
el año que viene que vamos a analizar si está funcionando bien el mecanismo de financiación del sistema público de pensiones. Vamos a hacer el primer análisis, el primer balance en relación con los ingresos. Y el otro tiene hasta una fecha precisa, la otra fecha, 31 de agosto de 2026, porque es la fecha en la que se supone que deben estar ejecutados los fondos. A esta fecha creo que están solo ejecutados el 25% de los fondos que nos han dado. Sí, es lo último que he leído y yo siempre me pongo en la mejor de las situaciones, ¿no? El 25. Hay gente que dice que... Porque además hemos entrado en una especie, digamos, de deriva polisémica, ¿no? Las palabras ya significan lo que cada cual quiere, ¿no? De ahora, por ejemplo, la palabra ejecución que es ominosa, porque significa acabar con una vida, pero también tiene una dimensión positiva, que es ejecutar algo, no dejarlo para mañana. Pues la palabra... Cándido, dos minutos. Voy a terminar ya. La palabra ejecución, ahora según el Ministerio de Hacienda, es que se han ejecutado los fondos porque los ha transferido de una comunidad autónoma o los ha transferido PERTE, pero no es que estén ejecutados, ¿no? Por lo tanto, efectivamente puede ir. Bueno, yo creo que estamos perdiendo el tiempo. Cuando hay dinero y hay un marco relativamente menos duro, por lo tanto más favorable que el marco anterior en relación con la Unión Europea. Bueno, pero al final, por concluir, lo que sí quiero insistir es en el hecho de nuestra función, de nuestro objetivo social que en este momento alcanza, digamos, la plenitud, lo mismo que la inspección de trabajo y tal, ¿no? Y esto me he reforzado, reafirmado en el papel de los sindicatos en una anécdota con la que quiero concluir, ¿no? Yo hace poco fui a no sé qué, a una reunión, estaba lloviendo a mares, pasé por el Within Center y vi un montón de adolescentes, la mayoría mujeres. Llovía, estaban allí guarecidas como podían y tal. Muchas de ellas iban vestidas con un vestido rosa, unas botas de militar, diría yo, pero blancas, con unos lacitos. Y como soy curioso, y había tantas, me impresionó mucho. Y a una que había allí cerca le dije, a una pareja, le dije, oye, ¿quién canta? Pues yo suponía que alguien cantaría, ¿no? Y me dijo, Melanie Martínez. Y yo dije, hostia, ¿y esa quién es? Total, que como no sabía quién era Melanie Martínez, digo, me voy a aproximar a este fenómeno otra vez de Taylor Swift. Y entonces estuve viendo un rato un documental de Taylor Swift. Y me entero que no es un producto. Yo creía que Taylor Swift era un producto de las redes y tal y cual. Bueno, esa ya es treintañera, creo. Tiene 200 canciones. Estaba desde los 13 años componiendo. Por tanto, se lo está currando. Pero ¿qué diferencia tiene con la inmensísima mayoría de aquellas chicas que estaban esperando entrar a oír a Melanie Martínez? Que su abuela era profesional de ópera y su padre era agente de bolsa. Y supongo que le iría bien. Y a los agentes de bolsa, aunque le vaya regular, desde luego le va mucho más de puta madre que a cualquiera de nosotros. Por lo tanto, tenía el riñón cubierto y tenía una cultura. La inmensa mayoría de las chicas que estaban esperando a Melanie Martínez no van a llegar a ser ni siquiera influenceros. Y van a trabajar de reponedoras, o van a trabajar en una farmacia, o van a trabajar de economistas, que es lo que yo quiero, que trabajen de economistas, o de inspectoras de trabajo, etcétera, ¿no? ¿Quién le puede dar esperanza fundada si no tienen una abuela que sea economista, ni tienen un padre que sea agente de bolsa? Pues nosotros, los sindicatos. Y por eso, cuando miro para atrás, digo, joder, pues no lo hemos hecho mal. Nada más. Muchísimas gracias, Cándido. Ahora vamos a abrir un pequeño turno de preguntas que os pediría que contestarais en un par de minutos y luego abrimos un turno de preguntas al público
y nos damos un descansito de 20 minutos para tomar un café, ¿vale? Empiezo por Javi. Te iba a preguntar sobre el tema de los jóvenes y las pensiones, pero bueno, Cándido se lo he chivado y te ha pisado. Pero yo creo, o sea, yo te pregunto si uno de los motivos por los que los jóvenes pueden pensar que no van a cobrar pensión es si sienten que viven una precariedad permanente. ¿Qué se puede hacer para decirle a la gente joven que la precariedad no tiene por qué ser un mal crónico? Bueno, efectivamente yo creo que uno de los riesgos y uno de los problemas es que la juventud termine aceptando ese reto, combinado con lo que ha dicho Cándido. La estructura de formación en España es muy complicada. Tenemos que no se corresponde, desde luego, con la estructura de formación en el resto de Europa. En España tenemos una estructura formativa de nuestros jóvenes que hace que cerca del 40%, el 37%, no tengan más que los estudios más elementales. Otro 40% tiene estudios universitarios, casi el 40% de corte universitario, y luego en el medio una población de formación intermedia, formación profesional, cualificación, profesiones que luego son las que necesitamos, para cuidar a nuestros mayores, para arreglar el teléfono, para arreglar la fontanería, para construir una casa, etcétera, que están en torno al 20-23%, es decir, una franja intermedia de mediana cualificación. En el resto de Europa no es así. En el resto de Europa, claro que hay gente con poca cualificación, pero serán un 20%, el 40 y tantos por ciento tiene una formación intermedia. Bueno, pues todo eso no lo hemos cuidado en España. No le hemos dado valor a muchos de nuestros jóvenes el papel de la formación. Depende de la familia de la que vengan, se les orienta hacia la formación universitaria o se deja que vayan transcurriendo y deviniendo hacia encontrar un trabajo de baja cualificación, etcétera, etcétera. Yo creo que este cambio en las familias, cambio en los orientadores, en quienes orientan a nuestros jóvenes y cambio en nuestros propios comportamientos en los centros educativos, tienen que llevar a esta necesidad de una cualificación que tiene que ser intermedia, que tiene que reforzar el papel de la formación intermedia. Y eso puede hacer que nuestros jóvenes, en lugar de querer ser influencers, quieran tener una profesión, decir, bueno, pues puedo ganarme la vida en esto, pero además con una variable que se ha incorporado en estos tiempos. Si no me lo puedo ganar en esto, rápidamente me puedo reconvertir y transformarme en otra cosa. Es decir, hoy en día no hay profesiones de futuro, no hay profesiones de futuro. Tú puedes decir, abogado, profesión de futuro, cuidado, que el ChatGPT te va a hacer demandas como churros. Y a lo mejor no vas a necesitar tantos abogados. A lo mejor vas a necesitar más gente. Se habla mucho de las profesiones tecnológicas, de ser desarrollador de videojuegos, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pero a lo mejor no solo ahí hay campos de trabajo, hay mucho campo de trabajo en eso que llaman la atención a la dependencia, la sociedad de los cuidados, la sociedad de los cuidados de niños, Javi, de porfa, adultos. sintetiza. Bueno, quiero decir que sí se pueden hacer cosas con nuestros jóvenes para que su mentalidad se oriente hacia otras posibilidades que ahora mismo no se les ofrece en ningún sitio. Muy bien, muchísimas gracias, Javi. Ana, ¿qué medios son necesarios para una correcta, vamos a dejarlo en una correcta inspección de trabajo hoy en España? ¿Cuál es el planteamiento del Gobierno? Gracias, David. Hablando, como decía Javier, de los jóvenes necesitan y quieren un futuro y nosotros se lo debemos de garantizar. Tenemos que garantizar que no sean trabajadores vulnerables y por eso no hay mejor herencia que una formación, no hay mejor arma que una formación. Y a mí mi madre me decía, yo no te puedo dejar herencia, pero sí que te voy a dejar una formación. Y esa formación te hará independiente, te hará libre y te garantizará un futuro. Porque, como decía Javier, no hay profesiones de futuro, pero sí trabajadores de futuro y con futuro. Y por eso la formación es clave para que puedan reivindicar sus derechos y para que puedan acudir a la Inspección de Trabajo. Y por eso la Inspección de Trabajo tiene que tener unos medios
Llevamos muchos años reivindicando el refuerzo de la Inspección de Trabajo, nace en 1906, y es en el plan estratégico que aprobamos un acuerdo el 7 de julio de 2021 que dijeron que iba condicionado con un plan estratégico que se aprobaba ese año, y entonces hicieron un catálogo de medidas y dijeron, para ser realmente eficaces necesitamos aprobar una nueva organización de la Inspección de Trabajo. Esa nueva organización de la Inspección de Trabajo no ha llegado y se está haciendo gracias al esfuerzo personal de personal administrativo, inspectores y subinspectores. Pero también tienen que reforzar y tener una mejor organización para que podamos llegar, porque estamos llegando, pero gracias al esfuerzo personal, y así ha salido la evaluación de riesgos psicosociales en la inspección. Entonces, que refuerce la inspección con los medios y con las herramientas que necesitamos y que son claves para acabar con la precariedad laboral, sobre todo de los colectivos más vulnerables. Muchísimas gracias, Ana. Cándido hablaba de la necesidad de dotar al trabajador de respeto, reconocimiento e igualdad. ¿Dónde queda la igualdad de los trabajadores españoles con la política del Gobierno ligada al cupo catalán, al alimento de la separación y, sobre todo, qué opinas de la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos o incluso provinciales frente a los nacionales? O sea, ¿realmente se está trabajando por la igualdad? ¿Se está más cerca del señor de barba de Proletarios del Mundo Unidos o de Juan Ramón Rayo? Bueno, os tengo que confesar que me ha sorprendido ver que aquí había una persona al menos que sabía quién era Melanie Martínez, Bueno, yo creo que estamos en una deriva reaccionaria, si se me permite la expresión, ¿no? Se te permite. Estamos en una deriva reaccionaria, en el sentido al menos más estricto de la palabra, ¿no? Vamos para atrás en materia de igualdad con esa medida, ¿no? Incluso, si veis, cuando se defiende, yo he tenido que discutir amablemente con una persona que le preguntan sobre esto y dice, un momento, y leo un documento, ¿no? No sé de qué se queja la derecha, porque en el año 2012 este fue el programa de financiación singular con el que se presentó al PP en Cataluña en las elecciones. Coño, de derecha, claro, es de derecha, sin duda, ¿no? Es una política reaccionaria. Yo no puedo estar de acuerdo, no puedo estar de acuerdo con ella, pero es que a su vez no estoy de acuerdo también por el procedimiento, porque es que realmente ni siquiera se va a discutir con la Generalitat. Se discutirá por parte de Esquerra con la Moncloa. Digamos, va a haber incluso el procedimiento democrático, lo que va a definir es el procedimiento poco democrático lo que va a describir es un bypass. Un bypass. Y por lo tanto, tanto por el procedimiento como por el contenido no estoy de acuerdo. Porque claro, uno de los graves problemas que tenemos en España es la desigualdad. Decía, creo que era Vicente Huidobro, decía aquello de los 4 puntos cardinales son 3, norte y sur, para definir la desigualdad. Pero claro, esa desigualdad está entre el norte y el sur en España. Hace una raya, un paralelo, imaginario o real, no sé, bueno, imaginarios son todos, qué cojones. Un paralelo que pase por Madrid en el sentido este-oeste, evidentemente, ¿no? Para arriba la desigualdad es menor o mucho menor y para abajo es mayor o mucho mayor. Entre los territorios y dentro de los territorios. Por lo tanto, vamos en camino a agravar una situación endémica que existe en nuestro país desde hace tiempo, que tiene 2 referencias, una la escasa productividad y una la desigualdad, que nos provoca el hecho de que haya 12 millones de personas en España en riesgo de exclusión o de pobreza. Y según Naciones Unidas, y con esto concluyo, un 2% de la población tiene altas capacidades. Bueno, pues hay 250.000 niños y niñas que tienen altas capacidades potenciales, pero nadie los va a atender. Nadie los va a atender. Y se va a agravar su situación, que es el 2% de 12 millones. Por último, estoy radicalmente en contra de los convenios de ámbito autonómico. Pero creo que eso no se va a llevar a efecto. Espero que no se lleve a efecto. Porque además son un instrumento muy complicado. Porque es que los gobiernos lo que pueden hacerlo es para mejorar las ventajas competitivas. Es decir, es que
Eso va en contra del principio de solidaridad, ¿eh? Pero es que yo creo que va en contra de la racionalidad en la negociación colectiva que necesitamos. Y por último, decía un amigo mío que era del País Vasco, que trabajaba en Butano, en las asambleas con los partidos nacionalistas. Decía, ¿y tú qué? Que toca el saxofón además, ¿eh? Se puede subir bombonas de Butano y tocar el saxofón y bien. Me dice, yo en las asambleas, gente, ¿sabes lo que le decía cuando me pedían un convenio autonómico? Que la bombona de Butano pesa lo mismo y las escaleras son lo mismo en el País Vasco que en Sevilla, ¿sabes? Pues ya está. Pues así es, Cándido. Y ahí, Cándido, también, por ejemplo, se está hablando mucho de la transferencia de la gestión económica de la seguridad social. Y ahí también genera una situación de desigualdad, porque fijaros que, por ejemplo, las condiciones para acceder a una prestación podrán ser inferiores en una región, superiores en otra. La trabajadora o el trabajador de ese supermercado será igual en un sitio que otro, que es lo que hablabas de la bombona. Entonces, no se puede permitir esa desigualdad entre territorios y entre trabajadores cuando el trabajo es el mismo y cuando el futuro tiene que ser el mismo, que es garantizar una prestación de seguridad social que es cuando se necesite, no en función de dónde vivas. Demencial. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Las hacemos todas juntas y contesten, ¿vale? Bueno, la mía es para Ana, que son varias, pero intentaré resumir. Teniendo en cuenta que las reformas se destinan a reducir la temporalidad, ¿qué desincentivo puede suponer para las empresas los requisitos del fijo discontinuo cuando otros trabajos previos de temporalidad, como los se canalizan a través de esta figura? ¿Cree que el desempleo laboral ha bajado por la falsa percepción estadística de al considerar los fijos discontinuos como empleados? Y también, ¿cómo se hacen efectivas las reformas si no se dotan de medios a los inspectores? Y si cree que se necesitaría de una organización supranacional para hacer efectivas las sanciones que, por ejemplo, se imponen a Globo o a estas empresas de delivery. Hola, hola. Me levanto porque soy muy bajito. Yo vengo de Barcelona y me ha asombrado, bueno, no me ha asombrado porque todo se explica, ¿no? Pero la indiferencia con la que durante tantos años, desde los sindicatos, por no decir con la complicidad con la que se ha aceptado la discriminación entre los españoles por la lengua. No sé si recuerdan lo que pasó en aquella muchacha que era de Cádiz, que trabajaba en un hospital de Barcelona, que fue despreciada y además perseguida en su propio por un comisario político y expulsada o amargando la vida lo suficiente para que se tuviera que volver a trabajar a Cádiz. Sencillamente la expulsaron por expresar opiniones políticas. Y la opinión política era la absurda exigencia, bueno, la absurda exigencia no, pero la exigencia del catalán y los exámenes completamente desquiciados. Yo soy profesor universitario y el boletín de la UGT se llama Llengua y Treball. El treball asoma muy poco. La exigencia de la lengua es un factor de discriminación básico entre los colegas y, vamos, yo en fin, no le voy a contar mi vida, que es un rollo, pero algo sé de qué va ese asunto. Y por último, eso a veces lo tomamos como un problema de exigencia entre catalanes, ¿no? Dicen, no, es que lo exigen, pero vamos, no, miren, el problema de la lengua afecta a todos los españoles, porque una española ha de poder trabajar en cualquier lugar de su país en condiciones de competencia. Si soy el mejor médico, el mejor, qué sé yo, trabajo, pues puedo acceder en mi país, ¿no? Y eso no es un problema nuestro, que finalmente en 3 generaciones, por exterminio de la lengua común, pues del uso de la lengua común, se ha convertido en una exigencia laboral hasta para ser enterrador, ¿no? Y en ese caso es infrecuente que tengas trato conversacional con la clientela. Pero pues como esto puede parecer una anécdota, voy a contar algo que está reforzado por un solvente estudio. Que esto ya rebosa. Félix, rápido. Bueno, como luego voy a tener mi ocasión de estar desde ese lado de la barricada, voy a desarrollarlo. Pero es que esto me parece que pasó desapercibido.
un singular sociólogo por corajudo, porque es infrecuente en el gremio que tengan coraje para hacerlo, hizo una investigación desarrollada de Oxford, en donde se enviaban currículos laborales para trabajar en Cataluña. Todos tenían el nivel C de catalán, es decir, pero unos tenían apellidos Pérez Martínez y otros Montserrat, bueno, o sea, apellido cualquiera, whatever, ¿no? Pujol, Maragall, and so on, ¿no? Que son los menos frecuentes en Cataluña, por cierto. O sea, el catalán medio no se llama Ovejero, pero se llama Pérez o Martínez. Pues bien, discriminaron a tipos que eran perfectamente competentes y que habían nacido en Barcelona para acceder a posiciones laborales. Y eso se llama, en román paladino, racismo, porque la única razón para... Y en todos esos casos los sindicatos, nada, no han dicho nada. Y vamos, y el glorioso caso de Pep Álvarez, o Josep Álvarez, o Pepe Álvarez, cuya trayectoria es conocida, el grado de aceptación del derecho a la autodeterminación, que es un derecho a levantar fronteras entre conciudadanos, pues miren, ese es el factor fundamental hoy de desigualdad, porque es étnico-racial o étnico, por cultural. Y los sindicatos todavía no han dicho nada, al revés, le ríen las gracias, ¿no? Venga, la última. Bueno, muchas gracias a todos por las exposiciones. Da gusto escucharos. Y bueno, yo tenía muchas preguntas, todas sobre cosas que ya han salido. Y recogiendo un poco las intervenciones de Martín y de Félix, yo os quería preguntar, en primer lugar, por quizás otra estrategia que podría estarse utilizando para maquillar los datos de la precariedad y el desempleo, no solamente esta nueva consideración de los fijos discontinuos, que ya os habéis referido a cómo podría estar legalizando una temporalidad fraudulenta, ¿no? en algunos casos. Yo os quería preguntar también, porque me interesa al venir del sector educativo, por esta nueva medida en que se exige el alta en la seguridad social como empleados de los estudiantes en prácticas, por ejemplo, en formación profesional. Y si tenéis algún dato al respecto, querría saber cómo valoráis esta medida que parece que viene a reforzar la seguridad de los derechos laborales de estos estudiantes en prácticas, pero que tal vez esté teniendo efectos indeseados. Por otro lado, pues nada, resaltando la complejidad del sistema de negociación colectiva, un poco según lo que decías ahora, Cándido, yo quería preguntaros, sobre todo, Ana, si la Inspección de Trabajo cuenta con alguna herramienta para perseguir lo que a mí me parece un fraude legalizado, por mucho que sea legal sobre el papel, pues esto que vemos tantas veces de que una empresa que tiene su domicilio social en una comunidad autónoma contrata, sin embargo, a sus empleados en la comunidad de al lado simplemente porque eso le reporta beneficios, ¿no? Cuando se pone a competir a las comunidades autónomas en legislación laboral, pues evidentemente esa competencia a la baja no va a favorecer a los trabajadores, sino a la patronal, ¿no? Y por último, acerca de la desconexión digital, que es una cosa que me preocupa mucho, Ana, y que comentabas. Quería preguntaros si existe en España alguna legislación específica sobre el derecho a la desconexión como existe en otros países, y en caso de que exista, si os parece que es suficiente o por dónde tendríamos que ir. Y ya sé que es mucho, pero sí. Y bueno, muchas gracias a todos. Brevedad, por favor. Que no suele ser una característica que me adorna. Gracias, David. Vamos a intentarlo. Os felicito. Yo quería preguntar por el tema del despido, de las modificaciones sustanciales, porque bueno, en la última reforma laboral vivimos otro episodio de negación del principio de realidad, que en estas jornadas está quedando claro que es consustancial a nuestra izquierda oficial, ¿no? Es decir, la emancipación un poco del principio de realidad. Primero, la reforma laboral no se podía derogar
Pero primero se iba a derogar, por supuesto, en la toma del cielo por asalto se iba a derogar y íbamos a ir mucho más allá. Luego no se podía derogar técnicamente, que a uno le sorprende esta excusa tan peregrina, ¿no? Y luego se terminó pues derogando con comillas, de aquella manera, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, se nos intentó convencer, y a mí me sorprende como humilde abogado laboralista con más de 10 años de experiencia de defender a trabajadores principalmente, que se nos diga que el despido, que los salarios de tramitación o que las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, que el despido objetivo, que el reforzamiento de la nulidad, que todos esos temas son accesorios, son absolutamente menores. Uno pensaría que no en nuestro mercado de trabajo, un mercado de trabajo liberalizado sistemáticamente, que os voy a contar a través de diversas reformas laborales, me acuerdo únicamente la de 2010 y la de 2012, que han ido todas con la misma motivación. Vamos a desregular las relaciones laborales y vamos a ir paulatinamente desplazándolas hacia el ámbito de las relaciones mercantiles, de la autonomía de la voluntad de las partes, como quien no quiere la cosa, e intentando engañar a la ciudadanía y diciendo que el derecho laboral ya no puede regir porque las partes son iguales o están en igualdad de condiciones, y que esto del despido cada vez más barato y cada vez más liberalizado, porque en una carta de despido pues bueno, se puede falsear el motivo y eso no es un despido nulo, no es un despido improcedente. Nada de eso se ha tocado. Ahora, paradójicamente, desde Europa vienen prescripciones de que igual nuestra legislación sobre el despido pues deja mucho que desear. Bueno, no sé si esto está encima de la mesa de alguna agenda progresista o vamos a seguir hablando de causas estructurales para otras cuestiones más festivas y seguramente menos importantes para la vida de la ciudadanía, sobre todo de los trabajadores y de los que peor lo pasan, ¿no? Gracias. Si os parece, vais respondiendo por orden de intervención. Os pido brevedad, por favor. Pues muchas gracias, Martín. Es muy interesante tu pregunta. Si te fijas en los datos que hemos compartido al principio, hemos hablado que en el año 2021 teníamos 360.000 contratos transformados por la inspección, más de 1.000 contratos al día, y que eso baja en el año 2023 a 81.839. Pero, sin embargo, está disfrazando un nuevo fraude, que es los fijos discontinuos, porque en el año 2023 afloramos más de un 120%, que son 59.781. Y en concreto apuntabas muy bien y hablaba la prensa también de si yo tengo un contrato fijo discontinuo, soy fijo, soy indefinido, por lo tanto no soy precario. Pero, sin embargo, no, porque si el periodo de actividad es una semana al año, sigue siendo un contrato precario. Por mucho que yo tenga en mi nombre fijo, pero eso no significa que sea igual a estable y que sea decente, sino que sigue siendo un contrato precario. Por eso lo que nos estamos fijando desde la Inspección de Trabajo es cuando disfraza un contrato fijo ordinario, es decir, cuando la actividad es durante todo el año. Segundo, cuando incumple los llamamientos o el periodo mínimo de llamamiento, que eso también es por negociación colectiva y está el estatuto. Y luego también los denominados periodo de prueba. Hemos visto que a raíz de la reforma laboral suben la rescisión de contratos durante el periodo de prueba. La Inspección de Trabajo ha activado una campaña que es bien porque el trabajador ya había tenido un contrato de prueba anterior, con lo cual no te puede hacer otro periodo de prueba, y dos, cuando la empresa recurre habitualmente a ese periodo de prueba como modalidad de contratación, y entonces ahí está recurriendo a una fraude de la contratación. Pero también el Juzgado de lo Social declara nulo el despido cuando una empresa, en vez de recurrir a un expediente de regulación de empleo, lo que va haciendo es los temporales finalizo, los de periodo de prueba no lo han superado, y ahí el Juzgado de lo Social dijo: usted está utilizando una herramienta que no debe, tiene que ir a un expediente de regulación de empleo. En cuanto a lo que comentabas, Félix, de la lengua, claramente es un elemento discriminatorio porque hay que atender a si las funciones son ejercidas correctamente o no. Es verdad que la lengua es importante para comunicar y para integrarse, pero todo español tiene derecho a trabajar en el territorio español. Y sí que sería recomendable saber el catalán, saber gallego, saber valenciano, pero si las funciones no están intrínsecamente unidas con esa lengua, yo lo que quiero es que me opere un buen cirujano y no que me hable en catalán a la entrada de la sala de cirugía. Si la empresa está solicitando datos de carácter personal y uno de ellos sería una infracción muy grave del artículo 16.1c, se pueden aportar grabaciones, que lo hemos hablado antes, pantallazos de WhatsApp, y serviría como una prueba de infracción muy grave, que viene con una sanción de 7.501 euros a 187.515. En cuanto a la pregunta de Laura de los becarios, y yo he sido becaria también, y entonces se utiliza otra vez una forma de aprovecharse de la persona más vulnerable cuando están haciendo un trabajo por cuenta ajena. La Inspección de Trabajo nos fijamos si tiene tutor,
si tiene un plan de estudios, si está realizando una actividad formativa y no sustituyendo a un trabajador por cuenta ajena. Y la reforma laboral habla del contrato de formación y el contrato de prácticas. Los dos están dados de alta a la Seguridad Social, los dos son con una retribución y los dos han de responder a una necesidad formativa, pero no puede ser sustitutivo de ese trabajador por cuenta ajena. Tiene que aprender y no trabajar. En cuanto a las herramientas, tenemos una herramienta de lucha contra el fraude que sirve para monitorizar esos datos tanto a nivel laboral como de prevención de riesgos laborales. Y lo que hablabas de esa guerra entre comunidades o incluso entre países, porque acordaros, por ejemplo, con una compañía muy famosa, Ryanair, tenía a los trabajadores dados de alta en Irlanda, cotizaban en Irlanda, que tenían una seguridad social inferior, y sin embargo estaban trabajando aquí en España. Entonces la Inspección de Trabajo determinó que el alta debía ser en España, la cotización debía ser en España, y por eso también desde la Inspección de Trabajo se actúa con una herramienta que es el IMI, de Mercado Interior, para que si nosotros detectamos que hay trabajadores en Alemania sin estar dados de alta allí, podamos dar el aviso a Alemania y las inspecciones de Alemania vayan a comprobar las condiciones de trabajo. Y por eso también, en el marco de la Unión Europea, si tú has trabajado 5 años en Alemania, se totalizará para tu prestación a la Seguridad Social. Y por último, ya terminando en materia de desconexión digital, sí que existe una normativa, que es el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, es el artículo 20 bis de nuestro Estatuto de los Trabajadores y en la Ley de Teletrabajo de 9 de julio de 2021. Hay algunos países, como Portugal, que prohíben el envío de correos fuera de la jornada laboral. En España no es así, pero sí que se prohíbe que el trabajador conteste. No vulnera el derecho a la desconexión digital el simple envío del correo, pero si yo te exijo que contestes, es una hora extra, estás vulnerando el descanso y sería una infracción del 7.5 de la LISOS, de una sanción de 751 euros a 7.500 euros. Y ya terminando con lo que comentabas, Guillermo, el despido es un objeto de debate. En todos los congresos que ayer se estaba debatiendo, tenemos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha sido motivada y defendida por UGT, donde se habla de una indemnización reglada, fija o una indemnización en función de las circunstancias de cada trabajador. Veremos a ver, no hay pronunciamiento del Tribunal Supremo. Hay partidarios que dicen que es mejor reglada porque da seguridad jurídica, hay otros que dicen que no, que es mejor que sea en función de las circunstancias de cada trabajador. Tenemos una indemnización de 33 días de salario, luego tenemos una compensación también por esos daños de si me han hecho irme a otra comunidad, cuanto el billete, el colegio de mis hijos, hay unos 15 días que se pueden añadir, pero debemos saber cuándo tenemos sentencia del Supremo y en qué sentido, porque lo que está claro es que el despido tiene que reparar, tiene que ser disuasorio y no puede ser una herramienta utilizada por la empresa para precarizar. Lo siento, pero es que se nos echa la mañana encima, tenemos por delante otras 2 mesas, así que ha sido un placer estar con vosotros esta mañana. Muchísimas gracias por venir y tenemos 20 minutos para tomar un café.